Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Como siempre, muy buen día acá en Cuernavaca, un poco lluvioso, nublado, pero con mucho cariño y con muchísimo gusto de estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Pues bueno, no me canso de decirlo cada vez que tenemos una videoconferencia que estamos de manteles largos. En esta ocasión tenemos tres personajes muy importantes que nos van a hacer el favor de acompañarnos el día de hoy en esta videoconferencia. Antes que nada, pues reciban el saludo de la doctora Laura Magaña Valladares, nuestra secretaria académica. Les da la más cordial bienvenida a este 11º ciclo de videoconferencias interactivas del Instituto Nacional de Salud Pública, Globalización en Salud Pública. El día de hoy tenemos una videoconferencia que lleva por título ¿Es la enfermedad de Chagas una amenaza de salud global? Una pregunta muy interesante, ¿verdad?, que nos deberíamos de hacer todos. En esta ocasión vamos a estar acompañados por el ponente titular de esta videoconferencia, que es el doctor Celso Ramos García. Doctor Celso, ¿qué tal? Con permiso. Hola. Muy buen día. Berta, y en esta ocasión, pues bueno, estamos más que de manteles largos porque tenemos también la presencia de dos investigadores, que es el doctor Rolando Rivera Pomar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, ellos son de Argentina. El doctor Marcos Sterkel. Doctor, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues bueno, verás que aquí somos un poquito informales para darle a esta videoconferencia un sentido más familiar, que a veces es lo que necesitamos, ¿verdad? Un acercamiento más a estos temas de salud global. Si me permiten presentarles al doctor Celso Ramos, él ya ha sido un ponente asiduo a este ciclo de videoconferencias y afortunadamente siempre con mucho interés de participar y llevar a ustedes estos temas tan interesantes. Les quiero recordar que el doctor Celso Ramos es guerrerense de nacimiento, aunque nos lo raptamos y lo tenemos ya aquí hecho todo un morelense. El doctor es químico, biólogo, parasitólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo. Su grado de doctor en ciencias con especialidad en inmunología lo obtuvo en 1980 en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. El trabajo de tesis doctoral sobre la infección experimental de Trypanosoma cruzi lo realizó en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Su trabajo fue reconocido con el premio Dr. Eduardo Liceaga de la Academia Nacional de Medicina. Ya ven, le digo que el doctor es una persona muy importante para nosotros. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, donde trabajó en un proyecto sobre retrovirus bajo la dirección del doctor Bernard Fields. Fue becario de la Fundación Fogarty, de los National Institutes of Health y de la UNAM. A su regreso a México en 1984, pues bueno, él se reincorporó a la IBM de la UNAM, donde inició su trabajo sobre fiebre del dengue. Obtuvo él también una beca por la OPS para hacer su entrenamiento sobre dengue en los Centers of Disease Control and Prevention, o sea, la CDC, de los laboratorios de San Juan en Puerto Rico, donde trabajó bajo la dirección de los doctores Duane Gobler y Goro Kuno. En 1988, el doctor Celso Ramos se incorpora como investigador al Instituto Nacional de Salud Pública y posteriormente realiza una estancia en el Walter Reed Army Institute of Research en Washington, donde trabajó aspectos moleculares del virus del dengue con el doctor Robert Putnam. Más adelante hizo una estancia en el Departamento de Parasitología de la Universidad de Nueva York, donde trabajó bajo la dirección de la doctora Ruth Nussensweig. Más recientemente, realizó 2 estancias como investigador visitante en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Hokkaido, Sapporo, en Japón. Pues bueno, también fue becado por una fundación japonesa y como resultado de esta visita estableció un convenio de colaboración aún vigente con investigadores expertos en enfermedades zoonóticas, del doctor Ikuo Takashima y el doctor Hiroaki Kariwa, con quienes ha realizado varios estudios sobre la infección por entavirus en México. Su labor como profesor investigador del Instituto Nacional de Salud Pública se ha enfocado al estudio de algunas enfermedades transmitidas por vectores: dengue, virus del Nilo Occidental, hantavirus y enfermedad de Chagas. Durante varios años fue profesor titular de la Unidad Didáctica Ambiente y Enfermedades Infecciosas Emergentes en el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas, aquí en el CISP, en el Instituto Nacional de Salud Pública.
Es profesor titular del curso Ambiente, Enfermedades y Salud Global del Programa de Salud Global del Instituto Nacional de Salud Pública y recientemente él ganó una beca financiada por el Programa de Salud Global del Instituto para asistir a la Conferencia Internacional sobre Enfermedades Infecciosas Emergentes, que se llevó a cabo en Atlanta, Georgia, y que fue organizado por los Centers of Disease Control and Prevention, el CDC. Su labor docente ha sido reconocida con la cátedra Miguel E. Bustamante que otorga el instituto. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas. Ha sido director de tesis de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en el instituto y en otras instituciones también de educación superior. También ha fungido como revisor de protocolos de investigación de varias instituciones académicas y también como revisor de varias revistas nacionales e internacionales. Aquí en el instituto, él ha ocupado varios cargos académicos como presidente de las comisiones de ética y bioseguridad, integrante de la comisión de investigación y presidente del Colegio de Profesores de Enfermedades Infecciosas. Actualmente él pertenece al Colegio de Profesores de Enfermedades Infecciosas y del Comité Intercolegiado del Programa de Salud Global del Instituto. También es becario del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989. Y bueno, como les comentaba, en esta ocasión pues nos sentimos más que honrados al contar con la presencia de estos dos investigadores que a través del doctor Celso Ramos, pues bueno, los pudimos conectar y más bien él los trajo. Él los trajo, ha sido colaboradores suyos también, el doctor Rolando Rivera Pomar y el doctor Marcos Sterkel. En esta ocasión, su visita aquí en el instituto se encuentra enmarcada dentro de un proyecto. Este proyecto de investigación ha sido financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, del cual el doctor Rolando Rivera es responsable por la parte argentina y el doctor Salvador Hernández por la parte mexicana. Él es un colaborador del doctor Celso Ramos. Ellos trabajan en el Centro Regional de Estudios Genómicos de La Plata, de la Universidad de La Plata, Argentina, y es director del centro, el doctor Rolando Rivera, director del Centro de Bioinvestigaciones de la Universidad Nacional Noreste de Buenos Aires, Argentina, al cual esperemos que nos estén viendo y le mandamos un saludo. Su trabajo está relacionado a la neurofisiología del vector de Chagas, utilizando herramientas genómicas, proteómicas, peptidómicas y bioinformáticas. El otro nombre no se los dije porque está todavía más difícil. Pero bueno, espero que en esta ocasión ellos nos aclaren todas sus dudas y no nos queda más que agradecerles su presencia. Bienvenidos en México, bienvenidos aquí al Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca. Y pues bueno, doctor, adelante. Muchas gracias, Berta. Como siempre, un saludo a todos nuestros oyentes y a nuestros colegas del instituto y de otras instituciones académicas que están conectadas a la red. Primero quiero dar un reconocimiento al doctor Salvador Hernández, con quien es mi colega y pues trabajamos o pensamos trabajar en algunos proyectos conjuntos en la enfermedad de Chagas que vamos a discutir el día de hoy, y que él a su vez ha sido el promotor para que Rolando y Marcos estén presentes hoy con nosotros. Ellos llegaron el domingo de Argentina, así que están recién bajados del avión, y bueno, ellos muy amablemente aceptaron participar en este evento que no estaba programada pues su participación. Sin embargo, ayer platicábamos de la necesidad de que la experiencia que ellos tienen sobre el estudio de los vectores de Trypanosoma cruzi era importante que lo manifestaran en este foro. Así que la parte central de esta presentación la vamos a dividir en varias sesiones y en algún momento ambos van a participar en la misma. Y antes de iniciar formalmente la presentación, yo quiero dedicar esta ponencia sobre la enfermedad de Chagas a todos aquellos hombres y mujeres investigadores de México y de América Latina que han dedicado sus vidas al estudio de la enfermedad de Chagas y que bueno, muchos de los resultados obtenidos de los trabajos de estos investigadores han dado frutos que vamos a discutir un poco más adelante. También quiero dedicar esta conferencia a todos aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes que sufren esta enfermedad, que lo saben o no lo saben, y muchas veces cuando no lo saben posiblemente sea la peor razón por la cual estas personas sufren, ¿no?, de esta enfermedad. Y todavía los que sufren esta enfermedad
vamos a ver qué es lo que actualmente los programas institucionales, internacionales y nacionales les pueden ofrecer a estos pacientes, que como vamos a ver más adelante, pues son varias las formas clínicas y hay algunas de ellas en las cuales puede haber alguna intervención que puede conducir a la curación de estos pacientes. Entonces vamos a dividir esta sesión en cuatro temas. Como ven en pantalla, los aspectos generales de la enfermedad. Aquí vamos a hablar sobre la propia enfermedad, sobre el agente causal, el Trypanosoma cruzi, sobre los vectores, los triatóminos, y vamos a hablar de las fases de la enfermedad para que todo el mundo entienda por qué estamos interesados ahora en estudiar el impacto de esta enfermedad fuera de las fronteras de América Latina. También, desde luego, vamos a hablar de la distribución y los casos en Latinoamérica, que es bien conocido. Este es un esfuerzo que inició hace más de 100 años, el estudio de la enfermedad de Chagas. Y a continuación vamos a hablar de la migración como un factor de riesgo para la diseminación y aparición de casos de enfermedad de Chagas en otros países no endémicos, que es el último punto que vamos a abordar. Quiero decirles que en cualquier momento tanto Rolando como Marcos van a hacer intervenciones. Ellos tienen incluida en esta presentación alguna información que me parece sumamente relevante, sin embargo en cualquier momento ellos también pueden desde luego participar. Y quisiera señalar aquí la imagen del doctor Carlos Chagas, que en abril pasado se festejó el 133 aniversario de su nacimiento en Oliveira, en Brasil, y que, como muchos de ustedes saben, fue el descubridor de la enfermedad, el agente causal del Trypanosoma cruzi, el reservorio, los reservorios, la enfermedad misma que describió en una niña de creo que 9 años, y además los vectores transmisores de la enfermedad. Y en algún documento encontré esta información que está en portugués. Yo no sé si Marcos o Rolando me pudieran ayudar a traducir eso que está en portugués. Y quizá Marcos, que él está trabajando actualmente Marcos, que trabaja en Río de Janeiro. Entonces, por favor, si nos pudieras ayudar a traducir lo que Carlos Chagas escribió. Voy a intentar. Ok. En 1907 tuvimos informaciones de la existencia del hematófago denominado barbeiro, vinchuca, como lo llamamos nosotros, pelos naturalistas de la zona, que habitan en los domicilios humanos atacando a hombres durante la noche. De regla, no sé qué significa. Los insectos hematófagos vistos en mayor abundancia en las habitaciones pobres, en las paredes y las coberturas de caipín, que caipín supongo debe ser una planta o un tipo de hoja. Bien, yo creo que la esencia de lo que está escrito aquí lo ha dicho Marcos. No sé, Rolando, si quieres añadir algo más sobre este punto. Sí, bueno, en algunas otras exposiciones también, en algunas otras escritos, Carlos Chagas también se refirió a que cada vez que veía la enfermedad o veía el insecto, veía permanentemente la pobreza, ¿no?, a la cual estaba asociado. Esto es importante desde luego señalarlo porque desde hace muchos años la enfermedad de Chagas y otras enfermedades se han considerado enfermedades de la pobreza o asociadas al rezago social, lo que en inglés se llama neglected tropical diseases. Sin embargo, yo creo que estas enfermedades deben salir de ese rubro de enfermedades olvidadas o enfermedades asociadas a la pobreza. Pero esto es una decisión, por supuesto, no de académicos propiamente, sino de los que tienen la capacidad de decidir en políticas públicas, ¿no?, y los gobiernos responsables de la salud de la población. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, este documento, esta parte del documento que ustedes vieron, es parte de este trabajo que Carlos Chagas publicó y que ya es clásico en 1909, como ustedes pueden ver ahí. Lo publicó en las memorias del Instituto Osvaldo Cruz. Habría que señalar también que el doctor Osvaldo Cruz fue contemporáneo y maestro del doctor Carlos Chagas, y Carlos Chagas, a la muerte de Osvaldo Cruz, él ocupó el cargo de director del Instituto Osvaldo Cruz en Río de Janeiro.
Y llama mucho la atención que el doctor Chagas no solamente estudió la enfermedad que hoy lleva su nombre, sino también otras enfermedades, como bien decía Rolando. Por ejemplo, estudió paludismo, estudió la peste, estudió la tuberculosis, estudió inclusive en aquel entonces, en 1918, estudió casos de la influenza española que azotó Brasil en forma muy evidente, ¿no? Entonces este era un médico social, digamos, que estaba involucrado pues, en muchos problemas relacionados con la salud pública. Y este es uno de los grandes reconocimientos que se le atribuyen al doctor Carlos Chagas. Habría que mencionar aquí que uno de sus discípulos más adelante fue el doctor Salvador Maza, de origen argentino, y que en un principio o durante algunos años la enfermedad de Chagas se le llamó enfermedad Chagas-Maza. Por alguna razón se quedó nada más en la enfermedad de Chagas. Sin embargo, pues habría que hacer un reconocimiento al trabajo del doctor Salvador Maza y otros investigadores, tanto argentinos, brasileños y otros que se fueron sumando al estudio de la enfermedad de Chagas. En esta imagen podemos observar el ciclo biológico, que es sumamente complejo del Trypanosoma cruzi, y habría que señalar que esta enfermedad o esta infección es una zoonosis, es decir, una infección que afecta a los animales y que eventualmente puede afectar a los humanos. En la parte superior de la imagen ustedes pueden ver el desarrollo del Trypanosoma cruzi en los vectores, los triatomas, vinchucas, pitos, diferentes nombres, ¿no?, que reciben en Sudamérica, ¿no? Barbeiro también recibe el nombre. Y que estas vinchucas o estos triatomas o chinches o siconas o vesiconas, como se les conoce en México, cuando están infectadas y se alimentan de sangre, porque son animales hematófagos, pueden o no en ese momento defecar y depositar en las membranas o en la piel de las personas las heces que contienen a los parásitos. Y si hay alguna lesión en la piel, o durante el rascado o a través de las mucosas, se puede facilitar la penetración del parásito al hospedero. Entonces, en la parte de abajo podemos ver el desarrollo, que no vamos a entrar en detalle porque no se trata aquí de hablar sobre propiamente de la enfermedad, pero sí señalar que una vez que entra al organismo, ya sea humano o animales, tanto silvestres como domésticos, se desarrolla el ciclo en los huéspedes, ya sea humano o animales, y estos humanos o animales, durante la fase que el parásito está en la circulación, otra chinche no infectada se puede alimentar de sangre y de ese modo se infecta y el ciclo se cierra. Entonces, digamos que este es el ciclo biológico tradicional conocido, ¿no? En esta imagen podemos ver algunas fotografías que ilustran la morfología del agente causal de la enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi. En la parte izquierda superior podemos ver el cultivo de epimastigotes de Trypanosoma cruzi. En la parte derecha superior podemos ver una célula infectada con amastigotes de este parásito, y es evidente que cuando esta célula se lisa porque ya no soporta la multiplicación de los parásitos, estos parásitos se van a convertir en tripomastigotes que van a infectar a otras células vecinas. Y en la parte de abajo izquierda podemos ver una tinción de sangre de una persona que está infectada, y ahí podemos ver a los tripanosomas o a los tripomastigotes en forma de U o en forma de C, con un flagelo prominente y una membrana ondulante que le permite el movimiento. Y en la parte derecha inferior podemos ver un corte que seguramente es un tejido, un corazón, en el cual se pueden apreciar, no sé si tenga un pointer aquí, Berta, no hay pointer aquí. Bueno, ahí podemos, imagínense ahí en la parte del medio podemos ver un nido de amastigotes en los cuales obviamente el parásito se está multiplicando. Estos desde luego son algunos de los triatóminos, vinchucas como ustedes quieran llamarle, de los que son los transmisores de Trypanosoma cruzi, tanto al humano como a los animales. Vamos a hablar un poco más adelante, no sé si este ruido afecte la señal, pero vamos a hablar un poco más adelante sobre algunas otras propiedades de los vectores
que va a abordar nuestros colegas argentinos. Ahora quiero referirme a las vías de transmisión del Trypanosoma cruzi, y que como sabemos son varias. La primera, desde luego, es la transmisión vectorial, a la cual ya he referido hace un momento, es a través de la picadura y defecación de los triatomas. El segundo es a través de la transfusión sanguínea, que ustedes están viendo ahí los porcentajes. El tercero a través de la vía congénita, es decir, mamás que viven en zonas endémicas y que están infectadas pueden infectar a sus bebés. Inclusive puede causar abortos o problemas al nacimiento de los niños. Otro se refiere a accidentes de laboratorio, trasplantes de órganos, o inclusive recientemente se publicó información sobre la infección de varios niños que tomaron algún jugo que estaba contaminado con las heces de algunos triatomas. Eso sucedió, si no mal recuerdo, en Venezuela, y también hay datos en Brasil. Entonces, estos son los principales mecanismos por los cuales se puede adquirir la infección por Trypanosoma cruzi. Aquí podemos ver los signos clínicos de la enfermedad, que va desde la fase aguda, que se manifiesta en forma evidente a través del signo de Romaña, que es una infección, una inflamación de ambos párpados. Ustedes lo están viendo ahí en esa imagen, en dos imágenes que están en la parte de arriba, o un chagoma de induración, que es la vía de entrada de la infección, en el brazo, seguramente es un brazo, ahí se ve una induración, un eritema. Y en la parte de abajo estamos viendo la fase crónica, manifestada esta como un crecimiento del corazón, es una de las formas crónicas de la enfermedad de Chagas. Y en la parte extrema derecha podemos ver el crecimiento de vísceras del tracto gastrointestinal, que puede ser un megaesófago o un megacolon, que son las formas, digamos, más comunes de megavísceras. Es muy común verlo esto en el continente americano, en la parte sur del continente americano, particularmente en la Argentina, tanto las formas cardíacas como las formas gastrointestinales, y en México no vemos tanto las gastrointestinales, más bien vemos las formas cardíacas. Yo no sé si alguno de los dos quisiera hacer algún comentario, ¿por qué esta diferencia, o a qué pudiera deberse esta diferencia en las diferentes presentaciones, digamos, de las cardiomegalias, o bien los megas, tanto megaesófago como megacolon? Bueno, no me animo más que a hacer algún tipo de conjetura, porque no soy médico y no conozco los aspectos clínicos en detalle, pero una posibilidad es que sean distintos acervos genéticos de las poblaciones humanas, tanto en México como en el sur de América Latina. Ese puede ser uno de los motivos. Distintos acervos genéticos del mismo humano. No lo atribuiría tanto al parásito en sí mismo. Sí, digamos que hay dos grandes formas de pensamiento en este sentido. Uno es lo que tú mencionas, que tiene que ver con el fondo genético de las poblaciones, por supuesto. Sabemos que hay marcadores genéticos que influencian la aparición de casos graves o no casos graves, pero también se sabe que algunos variantes de los trypanosomas tienen que ver con cierto tropismo, ¿no? Y aquí se conocen dos grandes linajes de los trypanosomas, y parece ser que algunos tienen tropismo muy selectivo por el corazón, otros tienen tropismo por el esófago, por el colon. Entonces yo creo que ahí es importante estudiar no solamente el background genético de las personas infectadas, sino también de la biología molecular de los parásitos, por supuesto, ¿no? Que lo vamos a señalar un poco más adelante. Bueno, en ese sentido, sí. Si me permiten, sí, claro. Hay una serie de proyectos que se están llevando adelante en el Instituto de Medicina Tropical de Londres. De eso me he enterado hace un par de semanas en un workshop que organizamos en Argentina, que están tratando de establecer sistemas que permitan, por ejemplo, la identificación del genoma completo del parásito a costos bajísimos, calculando unos $100 americanos por genoma de parásito, con lo cual ya se podría empezar a estudiar la distribución, ¿no?, la genómica de poblaciones de los parásitos. Esa es una información muy importante, yo no la sabía. Desde luego el genoma completo del trypanosoma ya está secuenciado. Está secuenciado, claro. Pero ahora si con $100 uno puede conocer la secuencia completa de cualquier aislado que uno tenga, se pueden estudiar marcadores, ¿no? Marcadores de virulencia, por ejemplo, ¿no? Eso va a ser un gran avance sustancial, ¿no? Sin duda. Lamentablemente, pues esto me imagino que se hace en instituciones
de países desarrollados y que esa transferencia de conocimiento o de tecnología se pudiera hacer a los países afectados y en vías de desarrollo, ¿no? Seguramente, pero el material genético está aquí, no está en otro lado. O sea, ese es público, vamos a decir. Exactamente. ¿No? Excelente. Bueno, vamos a continuar en la imagen que ahora les estoy mostrando. Nada más quiero señalar las diferentes fases de la enfermedad. Y aquí quiero mencionar que en la fase aguda, que es una ventana muy corta, de 3 a 6 meses, es la única oportunidad que tenemos de que una persona que está cursando esta fase y que está infectada y que seguramente tiene tripanosomas en la sangre, es el momento en que se puede hacer la intervención terapéutica. Si tenemos 2 medicamentos, Nifurtimox y Bensnidazol, algunos disponibles, otros no, pero son los medicamentos aprobados para el tratamiento de la fase aguda de la enfermedad. Y posteriormente pasamos a la fase indeterminada, donde ya no hay parásitos, pero queda, por supuesto, la presencia de anticuerpos, que es una evidencia de que hubo infección por Trypanosoma cruzi. Aquí posiblemente haya cierto éxito en el tratamiento en la fase temprana de la fase indeterminada o crónica temprana, como algunos le llaman. Sin embargo, 30% de los individuos que se infectaron originalmente van a desarrollar la fase crónica. Como ya decíamos, está manifestada por el crecimiento de vísceras, sobre todo el corazón, como se ve en la parte superior, o bien esófago y colon, como se ve en la parte inferior. Aquí habría que señalar que es muy difícil hoy día tener medicamentos que puedan curar a estos pacientes en fases crónicas avanzadas. Sin embargo, hasta donde sé, y no sé si Marcos o Rolando pudieran decir algunas palabras sobre cómo va el proceso de evaluación de esta intervención que se llama Benefit, donde están usando el Bensnidazol precisamente para hacer estudios de curación en fase crónica en países sudamericanos. Debo decir honestamente que desconozco de los estudios. De acuerdo, tú, con, Marcos, con las tampoco. enfermedades. Venimos más del lado de los vectores. Por supuesto, yo quiero reconocer que tanto Rolando como Marcos pues trabajan los aspectos de vectores y no podría yo pedirles más información de la que no manejan, ¿no? Pero a veces uno se entera de No, por supuesto. Y yo sé que si ustedes lo saben, seguramente lo van a señalar, ¿no? Entonces hay un estudio que ya lleva cerca de 10 años donde se está evaluando el uso del Bensnidazol como un medicamento para tratar los casos crónicos. Sabemos que en los casos crónicos no hay medicamentos específicos. ¿Por qué? Porque el parásito está dentro de las células y es muy difícil que el medicamento pueda alcanzar a estos parásitos. Vamos a ver aquí un estudio que la doctora Aida Rangel, Berta Espinosa, Javier Mendoza y un servidor hicimos hace algunos años. La doctora Rangel está presente aquí con nosotros, ustedes no la ven, pero ella ha sido colaboradora de hace muchos años y con mucho reconocimiento en el estudio clínico de pacientes con Chagas. Y aquí podemos ver 2 imágenes, una del lado derecho con una cardiomegalia y del lado izquierdo una imagen de una persona sin cardiomegalia. Y bueno, el estudio que hicimos esto hace varios años en pacientes que tenían alteraciones electrocardiográficas de diferentes tipos. No me voy a detener aquí estamos viendo con unas cruces las diferentes manifestaciones electrocardiográficas en personas, tanto adultos como jóvenes o inclusive niños, hay niños ahí incluidos. Todos ellos tenían evidencia de que había anticuerpos en el suero de estos pacientes. Entonces lo más seguro es que estas personas con alteraciones electrocardiográficas y serología positiva, lo más probable es que tengan alguna afectación cardíaca, ¿no? Y aquí, bueno, llama la atención porque dices, bueno, ante un caso así, ¿qué podemos hacer por los pacientes que están en fase crónica? No hay mucho que ofrecerles, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones que uno puede ver en estos pacientes? Son problemas de ritmo, son problemas de conducción, inclusive sabemos que hay pacientes que pueden tener embolismo, y aquí lo podemos ver en esta imagen tan complicada que obviamente no me voy a detener porque no soy experto en el tema, pero aquí vean ustedes cómo en la parte superior se observa el daño del corazón y en la parte de abajo tanto del esófago como del colon. Otro de los grandes problemas que tenemos en México y en toda América es ponernos de acuerdo cómo hacer el diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas o de la infección por Chagas se puede hacer de varias formas. Una es buscando evidencia directa del parásito en sangre
y para eso hay métodos directos e indirectos para hacerlo. Pero también, y que es lo más común que se usa hoy día, es la búsqueda de anticuerpos en el suero de las personas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que por lo menos haya 2 técnicas diferentes para confirmar un caso infectado por Trypanosoma cruzi. Ahora se está recomendando mucho el uso, por supuesto, de técnicas moleculares como es el PCR para poder determinar con mayor precisión la presencia del parásito. Hay otras técnicas que se usaron hace algunos años, ahora ya no son prácticas porque como son el genodiagnóstico, la inoculación de sangre supuestamente infectada en ratones lactantes, etcétera, pero eso ya no se hace. Hay desde luego técnicas, como ya mencionaba, serológicas, como son el ELISA, como son el Western Blot, la inmunofluorescencia, etcétera, y también desde luego la técnica molecular como es el RT-PCR. Entonces aquí tenemos, digamos, para que los servicios de salud consideren un diagnóstico confirmado, tiene que haber por lo menos 2 técnicas positivas para Trypanosoma cruzi. Y estamos hablando aquí de anticuerpos. Ahora, cuando hablamos acá de transmisión vertical, nos estamos refiriendo a mujeres que están embarazadas, que están infectadas con Trypanosoma cruzi y que eventualmente pudieran infectar a sus bebés. Entonces hay todo un algoritmo para poder hacer este diagnóstico y las técnicas, por supuesto, son las mismas que ya señalé hace un momento. En relación con el tratamiento de la enfermedad de Chagas, sobre todo en la fase aguda, como ya mencioné, existen estos 2 medicamentos y hasta donde sabemos en México tenemos disponible el bensnidazol y ahí están las dosis y los tiempos que se usan para tratar a las personas en la fase aguda. Decíamos, en la fase crónica es muy difícil que se pueda hacer este tratamiento. Aquí tenemos el caso del bensnidazol, que lo fabrica Roche, y el nifurtimox, que lo fabrica la empresa Bayer. Esa es la presentación que tenemos. Ahora bien, estos desde luego no son los únicos medicamentos, son los medicamentos aprobados, por supuesto, para su uso en humanos, pero hay afortunadamente el desarrollo de nuevos medicamentos. Y en esta referencia, si alguien tiene interés de leerla, está publicada en Science en 2011. Habla aquí de los nuevos diseños de medicamentos en contra de Trypanosoma cruzi, sobre todo en la fase crónica. Y aquí quiero señalar un trabajo que fue publicado en 2009 de un doctor, colega nuestro, el doctor Navarrete, que trabaja en la Universidad de Morelos. Él está estudiando el efecto de la nitazoxanida o el Dachshund, que es un antiparasitario, y él ha visto que este medicamento o algunos derivados de este medicamento tienen un efecto antiparasitario, no solamente contra el Trypanosoma cruzi, sino también contra amiba, contra el leishmania y otros protozoarios. Entonces, este medicamento, que no está regulado porque uno lo puede comprar en la farmacia, es posible que pueda tener algún efecto sobre Trypanosoma cruzi ya en modelos in vivo o inclusive más adelante su uso en humanos. Pero ese es un proceso que está en desarrollo. Y quiero hacer mención de esta referencia de Bayer, que está publicado en Lancet en 2007, donde dice que el diagnóstico y el tratamiento de cada persona infectada con enfermedad de Chagas es un imperativo moral y representa una prioridad como derecho humano. Y aquí yo quiero hacer esta reflexión de que los pacientes con enfermedad de Chagas en realidad merecen la atención que deben tener para poder mejorar su estado de salud. Y yo creo que los pacientes están en todo su derecho de exigir que la autoridad de salud les dé ese tratamiento, sobre todo cuando sabemos que el medicamento existe. Entonces, y se cumplen todos los criterios clínicos y de laboratorio para que un paciente pueda recibir ese tratamiento. Entonces, aquí estamos considerando el derecho a la salud y, por supuesto, desde el punto de vista ético y moral, sobre todo visto por un médico, pues su función ahí es que debe hacer algo por el paciente, por supuesto, ¿no? Hay desde luego otras iniciativas como esta, la DNGI, que es una organización sin fines de lucro que tiene su base en Ginebra, Suiza, y que está apoyada pues por los que tienen los recursos, ¿no? Estamos hablando de la Fundación Bill y Melinda Gates, la Unión Europea y Médicos Sin Fronteras. Y ellos están apoyando proyectos de investigación enfocados al desarrollo de medicamentos para el tratamiento de casos de enfermedad de Chagas crónica. ¿No? Y aquí hablamos de 2, yo puse el K777,
que tiene un efecto en la cruzaína, que es una cisteína proteasa de los tripanosomas, y que bueno, fue desarrollada en un principio por Parmen y McEnroe, y el otro medicamento es un antifúngico que se desarrolló en Japón, es el E1224, y el posaconazol que se desarrolló en España por parte de Merck, y hay desde luego otros medicamentos que están en vías de desarrollo. Yo no sé si aquí alguno de los dos quisiera hacer alguna intervención de los nuevos medicamentos que se están generando. Sí, hay algunas otras opciones que conozco y en las que de alguna manera involucrado en algún momento en Alemania. Hay una serie de fosfolípidos desarrollados por el doctor Hans-Jörg Abel en el Instituto Max Planck de bioquímica física en Göttingen, que han sido muy eficaces en el tratamiento de la leishmaniasis y que nosotros hemos hecho algunos experimentos hace ya unos años en que también era capaz de detener el crecimiento de cultivos de timastigotes de Trypanosoma cruzi y de Trypanosoma brucei, y que digamos están muy relacionados con estudios llevados a cabo también con fosfolípidos por el doctor Urbina en Venezuela. O sea, hay alternativas y que tienen además la ventaja de ser muy poco costosos la producción. Pero bueno, eso todavía está en proceso de verse. En la leishmaniasis se ha usado, en la India en particular, el gobierno de la India ha tomado la responsabilidad de la producción de los medicamentos y con eso ha bajado la incidencia de leishmaniasis visceral, de leishmaniasis cutánea, en tanto yo conozco, ¿no? Entonces diríamos que hay un interés mundial, digamos, en el desarrollo de nuevos medicamentos, no solamente para leishmania y otros protozoarios parecidos a leishmania, como es el caso de Trypanosoma cruzi. Sí. Y bueno, a principios de este año, vamos a ver en la siguiente imagen, a principios de este año se reunieron un grupo de filántropos en Londres, Inglaterra. Vamos a ver aquí la imagen. Se llama la Declaración de Londres para las enfermedades tropicales desatendidas, o neglected diseases. Y bueno, esta reunión que se llevó a cabo en enero de este año, se reunieron filántropos internacionales, por ejemplo la Fundación Bill y Melinda Gates, Médicos Sin Fronteras, empresas farmacéuticas multinacionales como Abbott, AstraZeneca, Bayer, Becton Dickinson, GSK, Sanofi, etc. Y estas se reunieron con el propósito de establecer programas de colaboración con países afectados por la enfermedad de Chagas. Y bueno, aquí la propuesta fue que estas empresas farmacéuticas que elaboran medicamentos en contra de estas enfermedades, particularmente enfermedad de Chagas, pudieran participar en proyectos de distribución y venta a bajo costo de estos medicamentos para tratar pacientes con enfermedad de Chagas. Aquí el problema que los expertos reconocen es que en esta reunión de filántropos pues realmente estuvieron solo algunos representantes de gobiernos en vías de desarrollo y que están afectados por la enfermedad de Chagas. Entonces a mí me parece, y esta es una opinión compartida con otros investigadores, es que el dar el medicamento por supuesto es bueno en el sentido de que puede ayudar a los pacientes a curarse, sobre todo en la fase aguda. Sin embargo, creemos que el proceso de fondo no está siendo atacado. Es decir, sabemos que la enfermedad de Chagas es una enfermedad asociada con la pobreza y que hay determinantes sociales que están relacionados con la aparición y dispersión de este proceso y que desde luego el medicamento va a resolver solamente una parte del problema, no así los determinantes que originan la aparición de esta enfermedad. Entonces yo creo que esta, a pesar de que es una iniciativa por supuesto loable, no resuelve del todo el problema de la enfermedad de Chagas. Yo creo que más adelante vamos a señalar algunas otras posibilidades de analizar el problema de la enfermedad de Chagas desde un contexto ecosistémico y global. En esta imagen podemos ver que es muy compleja la imagen, pero yo solamente quiero señalar que, como dije en un principio, la tripanosomiasis americana es una enfermedad zoonótica y que en un principio fue realmente una enzoonosis,
es decir, una enfermedad típica de los animales silvestres y que obviamente aquí el hombre no tenía nada que ver. Sin embargo, cuando hablamos ya de animales que sabemos que son reservorios de Trypanosoma cruzi, aquí estamos viendo algunas imágenes de ellos, como son el caso de tlacuache, el armadillo, algunos murciélagos, la zorra, algunos roedores, como el que estamos señalando aquí. En algunos lugares podemos ver los monos. Todos estos sirven de reservorios silvestres. Y obviamente cuando el hombre se expone en estos nichos ecológicos a estos animales y existen los vectores que sean capaces de transmitir la infección a los humanos pueden adquirir la infección en las zonas selváticas. Sin embargo, como decíamos también, existe el ciclo peridoméstico, el ciclo doméstico, donde ya aquí los animales silvestres ya no tienen mucho que ver, por lo menos en las zonas rurales, aunque puede haber en la zona peridoméstica animales silvestres que pudieran acercarse a las casas, ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando más bien de la participación de animales que conviven con las personas en sus casas. Estamos hablando aquí del perro, estamos hablando del gato, de las gallinas, roedores, etc. Y que si dentro de las casas o en el entorno de las casas hay teratomas infectados, por supuesto se puede establecer un ciclo doméstico o peridoméstico, dando como consecuencia la infección de las personas que viven en esas comunidades o en esas casas. Es bien sabido en México que estas figuras que ustedes están viendo acá son casas en mal estado o construidas con materiales de la región y que permiten desde luego que los teratomas puedan convivir o vivir dentro o en el entorno de las casas. Ustedes saben que las chinches buscan rendijas, viven abajo de las piedras, entre las maderas, las palmas, etcétera, y que eventualmente pueden salir de sus refugios a buscar alimento de las personas. Y aquí quiero señalar en la imagen la presencia de un perro que se ve allá en la imagen superior derecha, y sabemos que el perro es uno de los animales que conviven con más frecuencia con las personas, de hecho es la mascota preferida, y que también sabemos que los teratomas pueden infectar a estos perros, y obviamente la convivencia de perros infectados con triatomas y personas dentro del hogar representa un riesgo importante para las personas que allí habitan. De este modo es relevante el estudio de los perros, tanto perros mascota que viven íntimamente con las personas o los perros callejeros que también pueden estar en riesgo de adquirir la infección. Y aquí pensamos que el perro puede tener dos funciones. Una es como un escudo protector, que si la chincha encuentra al perro para alimentarse, pues ya no entra a los hogares. Pero el problema también puede ser que los perros pudieran permitir el ingreso de los teratomas a los hogares, y eso desde luego está demostrado. Y aquí habría que reconocer el trabajo de Ricardo Gürtler, uno de los más reconocidos médicos investigadores argentinos, que ha trabajado mucho el tema de los perros. No sé si quieras aquí mencionar algún... Bueno, es quien ha hecho el mayor trabajo en el Gran Chaco en la identificación de distribución, transmisión, y ha generado una serie de modelos para definir los mecanismos de transmisión, cómo es cada uno de los ciclos. Es notable el trabajo. Muy bien. Aquí lo que podemos ver es estos mapas en los cuales estamos viendo la distribución de los casos de la enfermedad de Chagas. Como sabemos, esta enfermedad se ha reportado en más de 21 países de América Latina, donde habitan más de 360 millones de personas y aproximadamente 11 millones de ellas se encuentran infectadas. Estos son, por supuesto, datos oficiales, y hay un registro aproximadamente de 21 personas que fallecen al año por esta causa. Y en la parte derecha podemos ver la distribución de los principales vectores en América del Sur: Rhodnius prolixus, Teratoma dimidiata, Teratoma infestans y Paspangillus megistus. Y en la parte inferior podemos ver el caso de México, que vamos a señalar un poco más adelante. Entonces yo aquí quiero señalar que existen las iniciativas que se firmaron desde hace algunos años en el Cono Sur,
en la zona norte del continente sudamericano y en Centroamérica, y más reciente México, donde estas iniciativas de prevención y control en contra de los vectores de la enfermedad de Chagas, pues ha traído como consecuencia un control, digamos, relativo de los casos de enfermedad de Chagas, porque efectivamente aquí no se ve, lamentablemente está un poco borrosa la imagen, pero si alguien tiene interés, esta información está disponible, y aquí podemos ver el efecto que ha tenido estos diversos programas de control vectorial para el control de la transmisión por parte de los triatomas. Y bueno, acá señalamos los casos en humanos reportados por estado, lo que está en rojo por supuesto. Vean ustedes cómo podemos ver que hay un gradiente de distribución de los casos, y que la mayoría de ellos están distribuidos del centro del país hacia el sur y sureste. Esto ya no es desconocido. Aquí estamos viendo la prevalencia en bancos de sangre, que es igual, coincide con la geografía antes señalada. Desde luego la prevalencia en bancos de sangre es muy variable, que puede ir desde prevalencias muy bajas hasta prevalencias muy elevadas, como algunos estudios lo han demostrado. Tenemos casos clínicos, tanto de enfermedad de Chagas aguda, Chagas crónica, con manifestaciones cardiológicas o con alteraciones digestivas. Ahí se ven algunos datos, ¿no? Y aquí podemos ver una gran diversidad de vectores potencialmente transmisores de Trypanosoma cruzi, y eso hablábamos ayer con Rolando y Marcos, y llamaba mucho la atención que en México tenemos una gran diversidad de vectores, que resalta mucho con lo que vemos en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Cuando uno habla de Sudamérica, casi uno se habla de Triatoma infestans, ¿no? Y cuando uno habla de México, pues ahí tenemos una diversidad enorme de vectores prácticamente en todo el territorio nacional. Sin embargo, de estos vectores existen algunos que se han identificado como triatomas que están realmente infectados con Trypanosoma cruzi y que son los que mayor riesgo tienen para poder transmitir el parásito a las personas. Entonces aquí estamos señalando de todas las especies que mencioné hace un momento, 9 de ellas, que son las más importantes, que se ha demostrado que están infectadas y que obviamente tienen riesgo de transmitir el parásito a las personas. Y aquí yo quiero cederle la palabra a Rolando, porque nos va a presentar alguna información relacionada con los estudios que ellos han hecho, principalmente con la resistencia a los insecticidas para el control de estos vectores. Sí, bueno, el principal mecanismo de control de la transmisión es controlar el vector, porque como vieron en diapositivas anteriores, prácticamente el 80% de la transmisión es a través de vectores. No habiendo vacunas y siendo compleja a veces el tratamiento de la enfermedad, el control del vector es esencial para detener de alguna manera o disminuir el ciclo del vector. El control, ¿cómo se hace? Mayormente a través de fumigaciones con insecticidas. Ahora, hay varias especies, en el caso de Sudamérica, que están involucradas en distintos sectores. Además, bueno, la principal en la zona sur de Sudamérica es Triatoma infestans, pero también está Triatoma brasiliensis, Triatoma sordida, Triatoma dimidiata, hay varias especies en la región, pero la principal es Triatoma infestans. Y recientemente se iniciaron trabajos para definir, por ejemplo, por qué algunas poblaciones de Triatoma infestans devienen resistentes al uso de insecticida. De hecho, el trabajo que nosotros vamos a mencionar, la fuerza motriz y el alma mater del trabajo no está aquí en esta mesa, que es la doctora Sheila Ons, que fue la que inició todo este proyecto, con la cual colaboramos permanentemente. En Argentina se habían reportado en el norte, en la zona del Gran Chaco, Argentina y Bolivia, casos de resistencia insecticida en Triatoma infestans. De hecho, a ver si vemos la diapositiva. Ahí está. Es decir, para ponernos en contexto, es la zona amarilla, digamos, donde se señala en el mapa de Sud y Centroamérica a Triatoma infestans. En el norte de Argentina, en la región limitante con Bolivia y Paraguay, hubo varios puntos, localidades en las que se detectaron resistencias. Esa resistencia fue estudiada por el grupo
Marines Piccolo en Argentina, desde el punto de vista bioquímico, y caracterizaron muy bien a las distintas poblaciones en función de la resistencia. Ahora, ahí lo que nosotros contribuimos fue a definir cuál es la causa de la resistencia y tratar de ver si el objetivo era, bueno, si podemos definir una causa para la resistencia, correlacionar algún factor genético con la resistencia, uno podría pensar que antes de fumigar con el insecticida y después enterarse al cabo de un año que no mató a los insectos, hacer un estudio poblacional que permita decir si son resistentes o no, si hay una incidencia grande de resistencia, y tratar de buscar alternativas para el control del vector. Eso, el trabajo en particular lo va a presentar Marcos, que ha sido también uno de los coautores de todo esto. Bueno, como dijo Rolando, la principal estrategia de prevención de la enfermedad es a través del control de las poblaciones del vector mediante la fumigación con insecticidas. El único insecticida permitido para la fumigación son piretroides, deltamitrina, que es para el cual se ha detectado resistencias en estas poblaciones. Esos son los índices de resistencia de los insectos colectados en las distintas localidades que llevó a cabo la doctora Piccolo, como dijo Rolando, y en particular lo que nosotros hicimos fue buscar la causa de esa resistencia. Los insecticidas piretroides tienen como target o como blanco un canal de sodio dependiente de voltaje que se encuentra en el sistema nervioso, en las células excitables, en las neuronas. Entonces nosotros lo que hicimos fue caracterizar ese canal de sodio, primero en Rhodnius prolixus, cuyo genoma está secuenciado, y a partir de la información de Rhodnius prolixus extrapolar la Triatoma infestans, que es el insecto donde se había encontrado la resistencia, y encontramos una mutación puntual en la posición 1014, donde se sustituye una alanina por una fenilalanina en los insectos resistentes a piretroides, ¿no? Y esta mutación lo que haría es impedir la interacción de los piretroides con el canal de sodio, de esta manera generando la resistencia. En base al conocimiento de la secuencia del canal de sodio y de la mutación puntual, entonces, se diseñó un sistema para detectar poblaciones resistentes mediante la técnica de PCR, que nosotros denominamos SAPA, y lo que se hace es diseñar primers específicos para ese loci, que permite distinguir, de acuerdo al patrón de bandeo en un gel de agarosa, las poblaciones resistentes de las sensibles. Como se puede ver, ahí se muestra un gel de agarosa, en la primera calle se muestra un marcador de peso molecular, en la segunda calle se muestra el producto de PCR de la población sensible, y en la tercera calle se muestra el producto de PCR de la población resistente. De esta manera, con una técnica relativamente fácil y aplicable en el campo, se puede distinguir entre poblaciones resistentes y sensibles a insecticidas piretroides. En ese caso lo que se muestran son dos homocigotas, o sea, homocigota sensible y homocigota resistente. En caso de heterocigota se tendrían que apreciar las tres bandas de 130 pares bases, 476 y 572. Pero como la resistencia es recesiva, o sea, todos los insectos resistentes tienen que ser homocigotas. Bueno, y las perspectivas de este trabajo a corto plazo serían primero, hacer un diagnóstico de la situación de resistencia a piretroides en el Gran Chaco, que es donde se han encontrado los focos de resistencia. Segundo, hacer un monitoreo de la dispersión y el surgimiento de resistencia a Triatoma infestans en otros lugares, en otras áreas endémicas. Esto va a permitir o permitiría hacer una planificación racional de las campañas de fumigación, ya que no tiene sentido fumigar con piretroides en lugares donde la población es resistente. Y bueno, también permitiría hacer una planificación del manejo de la resistencia y hacer una caracterización y selección de nuevos insecticidas provenientes de aceites vegetales y otros compuestos naturales, porque como ya se dijo, el único insecticida permitido que se está usando son piretroides. Y las perspectivas a mediano plazo serían validar en ensayos de campo el sistema de diagnóstico de resistencia, extender estudios a otra especie de triatominos, porque Triatoma infestans
es la más importante en nuestra región, pero como ya dijo el doctor Celso, hay muchas especies de triatominos capaces de transmitir la enfermedad. Y por último, ampliar el monitoreo a otras áreas de Latinoamérica donde existe el vector de la enfermedad. Aquí me gustaría preguntarles a ambos cómo se pudiera establecer esta colaboración con investigadores mexicanos, sobre todo del instituto, y estamos hablando del CRISP en Tapachula, donde ustedes tienen contacto con investigadores que trabajan allá vectores, porque creo que la información que se ha generado y que nos ha presentado Marcos es sumamente relevante, y cómo ustedes visualizan esta colaboración con México, particularmente pues con el instituto. Primero, habría que hacer un seguimiento de los casos de resistencia, si es que existen en México. No sé si habrá documentado hasta el momento casos de resistencia a insecticidas piretroides. Pero en caso de que los hubiera, habría que analizar el canal en busca de mutaciones, porque no es el único mecanismo de resistencia a piretroides que se ha detectado. También existen otros mecanismos, aunque es el más común, digamos, o el más representado en la bibliografía. También existen mecanismos asociados a la detoxificación de los piretroides a través del citocromo P450 y otras enzimas detoxificativas que permiten una eliminación mayor del compuesto, o sea, disminuyendo la eficiencia. El problema que tenemos en México, y creo que esto también es en varios países sudamericanos y de Centroamérica, es que hasta donde yo sé la única estrategia para poder controlar a los triatomas es a través del uso de insecticidas, ¿no? Más que, digamos, mejorar las condiciones de la vivienda y todo esto, ¿no? Porque obviamente es más caro. Entonces, obviamente cuando no se hace un monitoreo continuo de la resistencia o susceptibilidad a los insecticidas en uso, es evidente que si hay resistencia, pues aunque se aplique el insecticida, este no va a tener mayor efecto en las poblaciones. Y entonces ahí estamos además contaminando el ambiente. Correcto. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una política que, como tú decías, de planificación de la selección de estos insecticidas para que el uso racional de ellos pueda tener un impacto en las poblaciones de vectores. Y a mí me parece que esto que han mencionado ambos es sumamente importante, porque esto puede enriquecer mucho el estudio de los vectores y la forma de controlarlos a través de los insecticidas en México y desde luego en otros países. No sé si quieran añadir algo más. Bueno, esto también va a llevar a conocer un poco más, no solo conocer un poco más al vector, sino que va de alguna manera a obligar a buscar alternativas. Porque si la resistencia se dispersa y la única herramienta permitida es el uso de piretroides, va a haber que buscar otras herramientas que puedan ser permitidas. De hecho, hay desarrollo de métodos de control. Por ejemplo, se está probando actualmente en Argentina un desarrollo que ha hecho la doctora Patricia Juárez en la Universidad Nacional de La Plata, usando hongos entomopatógenos a través de una trampa, de manera de infectar la población con hongos entomopatógenos. Es una opción y es muy buena y es, digamos, ecológicamente sustentable, pero necesariamente en un punto va a haber que tomar decisiones acerca de si se crean nuevos insecticidas o, y esto es políticamente incorrecto decirlo, o se vuelve a los viejos insecticidas que están prohibidos. Y ahí van a ser los gobiernos los que tomen las decisiones, en donde van a tener que evaluar los costos ecológicos contra los costos sanitarios. Por supuesto. Y esa es una decisión enteramente política. De hecho, quizá en algunos lugares no quede otra opción, en donde haya una alta incidencia de la resistencia, que utilizar otros insecticidas que no están permitidos. No están permitidos ahora porque están prohibidos, pero quizá se levante una prohibición. Yo no estoy a favor del uso indiscriminado de los insecticidas, pero tenemos una población humana en riesgo. Por supuesto que uno también, como bien decía usted, no es el único factor a considerar. Esa población está en riesgo porque sus condiciones de vida y las condiciones sanitarias no son óptimas. Si tuvieran unas mejores condiciones socioeconómicas, indudablemente no estaríamos discutiendo estos detalles ahora. Por supuesto. Pero creo que esto, pues yo creo que debería ser un llamado de atención tanto al sector salud en su conjunto,
como a los investigadores interesados en esta área, y ojalá me estén escuchando colegas del CRISP en Tapachula o en la Universidad de Nuevo León, que pues son los que más han trabajado en la búsqueda de resistencia, no solamente en mosquitos transmisores de enfermedades, sino en otras especies. Entonces, con esto quisiéramos agotar la segunda parte de nuestra intervención y pasaríamos a la tercera parte, que tiene que ver con todo este flujo migratorio que hoy día estamos viendo y que cada vez es mayor. En este mapa ustedes pueden ver las migraciones que se ven, por ejemplo, de Centroamérica, Sudamérica, hacia el norte del continente americano, principalmente a Estados Unidos y Canadá. El tamaño, el grosor de la flecha indica la intensidad de las poblaciones migratorias. Y bueno, también podemos ver que hay, sobre todo de Sudamérica, grandes migraciones que van a Europa. Por ejemplo, Ecuador, que va mucho a España, Bolivia, etcétera. Inclusive Argentina o Brasil, que van a Japón, etcétera, hasta Australia. Entonces, estos grandes movimientos migratorios, como es bien conocido, pueden ser obviamente un factor de riesgo para la movilización de agentes patógenos. Estamos hablando aquí de que no están viajando los triatomas, ¿no? Están viajando las personas que están infectadas. Y si llegan a una zona donde hay triatomas, se puede establecer una transmisión, como ocurre en las zonas endémicas. Ahora, aquí habría que señalar que el riesgo mayor para los países no endémicos de la enfermedad de Chagas no es precisamente la transmisión vectorial, porque obviamente aunque haya vectores ahí, generalmente este no es el principal mecanismo de transmisión, sino que estamos hablando de otros mecanismos como son la transfusión sanguínea, la recepción de órganos, o bien a través de la transmisión congénita, como ya habíamos señalado. Entonces ahora los países no endémicos, principalmente en Estados Unidos y Canadá y en Europa, pues están muy preocupados porque cada vez llegan más migrantes de zonas endémicas, personas infectadas. Más adelante vamos a señalar los porcentajes conocidos. Y bueno, esto está despertando interés en países no endémicos y creemos que esta pudiera ser una gran oportunidad para que países desarrollados pudieran establecer convenios de colaboración con países en vías de desarrollo y de ese modo sustentar los problemas de prevención y control de la enfermedad de Chagas. Entonces, cuando estamos hablando del movimiento migratorio y transferencia de riesgos para la salud, estamos hablando no solamente de enfermedad de Chagas, sino de otras enfermedades, pero ahorita nos estamos ocupando de la enfermedad de Chagas. Y quiero señalar este trabajo que me gustó mucho de Gabriel Schmuniz. Yo no sé, ¿Gabriel es argentino? ¿Gabriel Schmuniz? No lo sé. Bueno, Gabriel Schmuniz trabaja para la Organización Panamericana de la Salud desde hace muchos años, yo lo conozco. Y bueno, encontré este trabajo que publicó en 2007 que se llama La epidemiología de la enfermedad de Chagas en países no endémicos, el papel de la migración internacional. Y cuando lo empecé a leer me di cuenta de que ya para el año 2005 Gabriel Schmuniz había detectado ya este interés o este problema en los pacientes que migran a los países no endémicos. Y aquí vemos, por ejemplo, en la parte de arriba, a los que llegan a Australia en el periodo 2005-2006, lo que está en rojo, 65.255 fueron migrantes legales o inmigrantes legales, y la mayoría fueron de Chile. Pero los que están, donde dice 1067, son los que están infectados y que llegaron a Australia, y esos eran de Argentina, ¿no? En la siguiente vemos migrantes legales e infectados que llegaron a Canadá en 2011. 131.135 llegaron como inmigrantes legales a Canadá de México. Sin embargo, 1.218 infectados eran de Chile, ¿no? Esos son los que llegaron a Canadá en 2001. Y estamos hablando ya de hace más de 10 años, ¿no? O sea, el problema de la migración y la dispersión de la enfermedad de Chagas a países no endémicos no es una novedad. O sea, estamos hablando ya de años. Luego vemos migrantes legales infectados que llegan a España en 2003. Llama la atención aquí que la mayoría de los migrantes legales que llegaron a España en ese año eran de Ecuador. Sin embargo, la mayoría de los infectados eran de Bolivia.
y sabemos que Bolivia pues es uno de los países, o en esta zona, el Gran Chaco, de los países más afectados por la enfermedad de Chagas. Y llama la atención en la última parte los migrantes legales e ilegales e infectados que llegaron a los Estados Unidos en un periodo del 81 al 2005. Y vean ustedes que la gran cantidad de personas que llegan legales, 6 millones llegan a México, o de México a los Estados Unidos, y bueno, la mayoría de ellos, 300, casi 400,000 infectados que llegan de México a los Estados Unidos, ¿no? Tanto legales como ilegales. Entonces, por razones obvias y la cercanía con los Estados Unidos, bueno, pues hay un gran intercambio de migrantes mexicanos a los Estados Unidos y Canadá, y con eso obviamente se está llevando el riesgo de la infección por Trypanosoma cruzi, como ya habíamos señalado, a través de la transfusión sanguínea, el trasplante de órganos o la transmisión vertical o congénita, ¿no? Y entonces ahora Estados Unidos y Canadá está haciendo el screening continuo de los bancos de sangre, sobre todo donde hay personas migrantes, ¿no? Y eso representa, desde luego, sobre todo para los legales, un problema económico importante. Aquí en este mapa podemos ver la intensidad o la cantidad de países involucrados ahora que tienen casos de enfermedad de Chagas. La mayoría de ellos, repito, son casos migratorios. Tenemos Estados Unidos, Canadá, y en Europa principalmente España, aunque también se ha reportado en Suiza, como veremos un poco más adelante. Llama la atención Australia y llama la atención Japón. Aquí podemos ver en este trabajo del doctor José Rodríguez Coura de Brasil, publicó este trabajo en Nature en 2010, y aquí hablaba ya que en los Estados Unidos para el año 2010, por lo menos eso es lo que él puso en su paper, es que había más de 300,000 personas infectadas en los Estados Unidos, en Canadá un poco más de 5,000, pero en la región europea había más de 80,000 en Bélgica, España, Francia, Italia, Inglaterra, etcétera, que es una cantidad considerable de casos. Estamos hablando de países que no tienen experiencia en el manejo de los casos de enfermedad de Chagas. O sea, un médico europeo o inclusive americano difícilmente va a reconocer un caso de enfermedad de Chagas agudo, ¿no? Entonces, esos casos agudos posiblemente pasen desapercibidos por el personal médico y van a seguir en su proceso de enfermedad en las fases crónicas, y ya con las consecuencias que ya veíamos. Japón más de 3,000 casos y Australia más de 1,500 casos. O sea, hasta aquí estamos hablando de que los migrantes infectados provenientes de áreas endémicas están yendo a diferentes partes del mundo y están llevando con ellos estos riesgos de infección. Aquí señalo solamente algunas publicaciones recientes sobre la presencia de enfermedad de Chagas en países no endémicos. La primera es la transmisión congénita en Suiza. Digo, es interesante hablar de Suiza y hablar de enfermedad de Chagas, ¿no? En Suiza. O casos reportados en Madrid, en España, en 2008 al 2010, o bien en Barcelona, esto en 2011. Y bueno, en Italia también hay casos reportados, ahorita vamos a ver con un poco más de detalle. Aquí decíamos que más de 80,000 personas que viven en Europa, en diferentes países europeos, que son migrantes de países endémicos, seguramente están infectados con Trypanosoma cruzi. Aquí en los Estados Unidos llama la atención que en los estados fronterizos es donde mayor riesgo hay de que pudiera haber personas infectadas. Sin embargo, como vimos en el mapa anterior, hay migrantes mexicanos que se van a diferentes partes de los Estados Unidos y los encontramos, no sé, en San Francisco, en Chicago, en Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí el riesgo mayor de dispersión de la enfermedad es todavía mucho más importante en los Estados Unidos, y aunque en menor relevancia en Canadá. Aquí este trabajo que encontré recientemente de 2010 del profesor Hotes, donde él habla ya de cerca de 1 millón de casos en los Estados Unidos. Hace un momento Coura hablaba de ser más de 300,000, pero aquí ya habla de casi 1 millón de casos de infectados en los Estados Unidos, y desde luego lo que ya mencionábamos, ¿no? Y también lo que llama la atención es que entre 2 y 3 millones de personas en todo el mundo con enfermedad de Chagas posiblemente estén padeciendo o van a padecer la enfermedad cardíaca crónica. Y esto desde luego representa para los pacientes un gasto de bolsillo tremendo, yo diría un gasto catastrófico, como aquí se habla en el argot aquí del instituto,
y que si no tienen un seguro social o un seguro médico, pues cómo van a resolver su problema de una enfermedad crónica como es la cardiopatía chagásica crónica, ¿no? Y bueno, me llama mucho la atención este trabajo, que no es nuevo, es de 2009, pero lo que llama la atención es que aquí esta investigadora habla de la biogeografía y la infección por Trypanosoma cruzi en vectores en Texas. Sabemos que Texas es un estado sureño que limita con el estado de Tamaulipas en México, y que bueno, hay un intercambio continuo de personas y de bienes y servicios, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que señalan es que en este estudio encontraron triatomas de 254 condados analizados. En 97 de ellos se encontraron triatomas, y de estos, más o menos la mitad de ellos encontraron que estaban infectados con Trypanosoma cruzi, ¿no? Y además de las 241 especies, o sea, estamos hablando de una diversidad de especies también en los Estados Unidos, más de la mitad estaban infectadas con Trypanosoma cruzi, y eso ya llama mucho la atención. Y entonces uno se preguntaría, bueno, si están infectadas, ¿por qué no hay casos nativos de enfermedad de Chagas en los Estados Unidos? Por lo menos en estos condados que ya veíamos en el sur de Texas, ¿no? Por favor, hace la anterior. Y bueno, aquí yo quiero señalar que el trabajo menciona 3 triatomas, 3 especies. Esta, que es la Herstakeri, que es muy rara de pronunciar, que es una especie típica del norte de México, y obviamente también la encontramos en el sur de los Estados Unidos. Triatoma sanguisuga y Triatoma leticularia, y más del 50% de esas estuvieron infectadas. Y llama la atención que la primera que mencioné fue colectada con más frecuencia y con una amplia distribución geográfica. Yo no sé si por supuesto, estas especies de triatomas no las vemos en Sudamérica, o sí las vemos en Sudamérica. No, que yo sepa, no están en Sudamérica. No están en Sudamérica. No. Entonces aquí ya llama mucho la atención la enorme diversidad de triatomas que vemos digamos, desde el sur de, no sé, a lo mejor en Colombia, Venezuela, hasta Centroamérica y México, y ahora los Estados Unidos, pero no lo vemos tanto en el cono sur, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se deberá esa gran diversidad en un caso o escasa diversidad en el otro? Bueno, yo creo que reproduce de alguna manera el patrón general de biodiversidad en América, es decir, las zonas del norte, las zonas entre los trópicos son las zonas con mayor biodiversidad, tanto en Sudamérica como para Centroamérica. La biodiversidad disminuye hacia las zonas más áridas, entonces en el sur de Argentina tenemos muchísimas menos especies, y aquí, bueno, hay 3 especies. Sí. Bueno, no son las únicas, hay otras claro, más. Pero son 3 especies principales, que es más o menos el mismo patrón que encontramos en el sur de Sudamérica. La mayor biodiversidad en realidad se encuentra en las zonas tropicales, en donde reproduce, digamos, el patrón de biodiversidad general, no solo en cuanto a triatominos, sino en cuanto a todo tipo de fauna. Eso es interesante. Okay. Y eso, obviamente, la diversidad complica, obviamente, el control de las mismas. Por supuesto. Porque, como decía Marcos, ¿no? Posiblemente unos sean más fácil controlar infestans porque es la única especie, y si es sensible, pues se controla con insecticidas. Claro. Pero si hablamos de una diversidad de triatomas, y unos son susceptibles, otros son resistentes, desde el punto de vista operativo complica mucho. El y problema. De hecho hay que saber bien la ecología de cada uno de los vectores, en el sentido de, bueno, si son preferentemente o si tienen una incidencia alta peridomiciliaria, es mucho más peligroso que si es solamente selvático, pese a que, bueno, no podemos hablar de selváticos en Texas, pero Sí, claro. Digamos, no en regiones urbanizadas, es decir, también eso va a influir en su capacidad vectorial, ¿no es cierto? Pero por supuesto puede haber reemplazo, puede haber intercambio entre zonas silvestres y zonas urbanas, llamémoslo, o peridomiciliares más precisamente. De acuerdo. Y bueno, en esta imagen podemos ver solamente 2 artículos publicados recientemente. Una es prevalencia de tripanosomiasis americana en mujeres gestantes en un área de salud en Valencia, España. Eso llama la atención. La mayoría de estas mujeres eran de Bolivia. Había también mujeres argentinas y colombianas. Entonces esto llama mucho la atención porque en Europa pues se están encontrando casos
casos de infección en mujeres gestantes, y a su vez pues está con el riesgo de la transmisión a sus bebés. En el segundo trabajo es una publicación sobre ya observación de daños o datos clínicos, electrocardiográficos, ecocardiográficos en migrantes latinoamericanos con enfermedad de Chagas. Esto es trabajo que se ha hecho en España, en Barcelona en particular, en ese periodo 2005 al 2009. Y bueno, no vamos a entrar en detalle por razones de tiempo, pero en España, como ven, pues llegan muchos migrantes, ya sea legales o ilegales, y muchos de ellos, por supuesto, están infectados con Trypanosoma cruzi. Lo mismo sucede con Italia. Aquí en Italia, ayer platicaba con Rolando y con Marcos, que llama la atención que en Italia el 4.2% de los pacientes con serología positiva para enfermedad de Chagas, 83% eran migrantes y casi 14% eran niños adoptados. Entonces decíamos que posiblemente estos niños adoptados eran precisamente de padres latinos, ¿no? Porque si no, ¿cómo explicar que sean serológicamente positivos? Entonces esto representa otro problema importante. Y casi vamos a terminar con algunas reflexiones que me llama la atención del profesor Hopkins. El profesor Hopkins trabaja en Baylor College en Texas. Estamos bien de tiempo, me dicen. Y llama mucho la atención este trabajo publicado, pues acaba de salir, estamos hablando del 2012, y dice la nueva HIV/AIDS en las Américas, la enfermedad de Chagas. Y entonces cuando yo vi este título que está publicado en PLOS, Neglected Tropical Diseases, bueno, yo dije, lo voy a leer porque me llama mucho la atención cómo están comparando, ¿no?, el SIDA con la enfermedad de Chagas. Y quiero aquí compartir con todos los que están escuchando o viendo la presentación las similitudes entre la enfermedad de Chagas y los casos de HIV y SIDA. El primero es que afecta a la gente pobre, en principio. Aunque sabemos que HIV pues no solamente a la gente pobre, hay grupos particulares que son más afectados, ¿no? Pero en el caso de la enfermedad de Chagas estamos hablando de una enfermedad asociada con el rezago social, con la pobreza, etc., ¿no? Ambas son enfermedades crónicas, ¿no? El tratamiento en ambos casos es prolongado, caro y de difícil acceso. En los casos, por ejemplo, ayer hubo una presentación que hizo un colega ¿cómo se llama? Stefano Bertozzi, donde hablaba de el tratamiento de los casos con HIV y SIDA, ¿no? Porque obviamente en México, a pesar de que se ha reducido el número de casos, sigue habiendo casos de SIDA, ¿no? Y el tratamiento no es barato, porque ahora, aunque han aparecido nuevos medicamentos, pues esto no es tan fácil, ¿no? Y representa desde luego una afectación al bolsillo del paciente, aunque seguramente muchos de estos medicamentos están en el plan del Seguro Popular, ¿no?, que aquí llamamos, ¿no? Bueno, en ambos casos tenemos afectación neurológica. Es algo bien interesante, los pacientes con Chagas tienen una afectación neurológica, hay ruptura de algunas señales, de algunas lesiones neurológicas, ¿no? Y lo mismo sucede con pacientes con HIV y SIDA, ¿no? Hay lesiones cerebrales y obviamente una elevada mortalidad cuando los pacientes con SIDA no reciben el tratamiento, ¿no? Ambas enfermedades son estigmatizadas. Recordemos los primeros casos que aparecieron en San Francisco, en los Estados Unidos, ¿no? Lo mismo sucede con los migrantes. Cuando se sabe que están infectados con Trypanosoma cruzi, obviamente se les limita el acceso al trabajo y son estigmatizados, ¿no? Ambas son transmitidas a través de la transfusión de sangre y de madre a hijo. Luego dice hay más disposición de medicamentos para VIH-Sida que para pacientes con enfermedad de Chagas. Recuerden que ya lo mencionamos, en caso de Chagas hay solamente 2 medicamentos disponibles, benznidazol y nifurtimox, y a veces nada más uno. Y en ambos casos, pues la investigación de vacunas, a pesar de que se está desarrollando la investigación en vacunas, actualmente pues no tenemos ninguna posibilidad, yo lo veo así, muy pesimista, de que no vamos a tener una vacuna para SIDA y mucho menos para enfermedad de Chagas. Hay que recordar que los medicamentos son solamente útiles durante la etapa crónica de la enfermedad, que abarca hasta los primeros 6 meses. La aguda, la fase aguda. La fase aguda, que abarca los primeros 6 meses, que si no son
administrados en ese momento después no tienen efecto. Efectivamente, yo creo que Marcos tiene mucha razón en señalar este dato, porque si uno no detecta los casos en la fase aguda, que va, como tú dices, entre 3 y 6 meses, pues, y no hay una intervención terapéutica, y pues van a avanzar a las siguientes fases, ¿no? Y el problema es que muchos de estos casos son desapercibidos, o sea, muchos son asintomáticos, no saben que están infectados, y sin embargo, pues van a avanzar. Y yo les aseguro que en zonas endémicas, como es el caso de México y particularmente Morelos, si buscamos casos agudos, posiblemente encontremos más casos crónicos que casos agudos, ¿no? Porque los casos crónicos se han venido acumulando a lo largo de los años. Y obviamente eso va a traer pues, problemas como ya los mencionamos. Bueno, también quiero mencionar que hay otras, por supuesto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y los países miembros pues se han comprometido a combatir el problema de la enfermedad de Chagas de diferentes formas, principalmente el control vectorial, ¿no? Y bueno, aquí sabemos que la explicación de este interés y esta motivación es porque hay un incremento de casos en áreas no endémicas. Ahora está llamando la atención Chagas porque está ocurriendo en países desarrollados, ¿no? Y decíamos que eso puede ser bueno en el sentido de que pudiera haber una colaboración más amplia con investigadores y países de áreas infectadas o afectadas, ¿no? Hay mejores procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Obviamente la atención médica a los pacientes es fundamental, como ya lo señalamos, porque moral y éticamente así debe ser. Hay mejores coberturas de control, no en todos los países por supuesto, se requiere promoción, prevención, vivienda digna, atención primaria a la salud, etcétera, ¿no? La mejor vigilancia, la colección de datos, la publicación de los resultados y que esto tenga una retroalimentación a las comunidades que así lo requieran, ¿no? Por supuesto el acceso a los medicamentos es fundamental. A veces aquí hemos visto que pacientes que requieren el medicamento no tienen acceso fácil al medicamento a pesar de que el medicamento está disponible. Tiene que estar disponible y rápido. Disponible y rápido, y aquí tenemos un problema que los pacientes pudieran tener algunos efectos adversos, porque bien sabemos que los medicamentos todos tienen efectos adversos, y es posible que abandonen su tratamiento porque el efecto adverso sea, pues les cause problemas, entonces pues no hay realmente una curación efectiva, ¿no? Por otro lado, se requieren procedimientos para demostrar curación, es decir, en qué momento un paciente que recibe el tratamiento podemos decir ya está curado, ¿no? Está curado cuando o ya no hay parásitos en sangre, o ya no hay anticuerpos, o los anticuerpos han disminuido en la sangre, ¿no? Pero muchas veces es muy difícil poder decir, bueno, este paciente ya está curado. Entonces ahí es un problema que está planteando aquí la Organización Mundial de la Salud. Y el otro punto que tú señalabas, Marcos, es la detección temprana de la infección, pero precisamente en la fase aguda. Y tenemos una ventana de oportunidad muy poca, ¿no? De 3 a 6 meses. Y por eso es muy importante hacerlo, por ejemplo, en niños y jóvenes, en áreas rurales principalmente, donde sabemos que es más común la enfermedad de Chagas. Y en eso, yo creo que en eso es donde estamos interesados en poder trabajar. Y como decíamos hace un momento, hay varias iniciativas latinoamericanas para el control o inclusive la eliminación de la enfermedad de Chagas o de su vector. Hablamos la del Cono Sur, que es la más antigua, de 1991, y creo que Paraguay fue el primer país que logró controlar el Tritoma infestem, si no me recuerdo, ¿no? Sí, en cierto modo lo logró. Bueno, ha sido exitoso también en Brasil y en Uruguay, en Chile. Bolivia y Argentina no ha sido tan exitoso como se hubiera deseado, pero bueno, eso también tiene que ver mucho con la prevalencia de la enfermedad, que es muy alta, entonces es difícil. Por supuesto. Otras iniciativas son, por ejemplo, la de Centroamérica, que fue algunos años más adelante, la de los países andinos en 98, y más recientemente, bueno, la iniciativa de México, ¿no? O sea, que estamos un poco rezagados en relación con el resto de los países en establecer iniciativas de control o eliminación de vectores. Y aquí obviamente se complica porque, como veíamos, hay una gran diversidad de teratomas, ¿no? Aunque hay algunos que son domiciliados y otros son peridomiciliados, ¿no? Entonces a lo mejor ahí pudiera ser, posible el control, ¿no? Pero no necesariamente. Y ya casi para terminar, aquí el profesor José Rodríguez Coura menciona que bueno, estamos hoy día ante una amenaza para el resto del mundo y por eso
la videoconferencia se plantea como una pregunta, ¿no? Si la enfermedad de Chagas es una amenaza de salud global. Y dado que este ciclo de videoconferencias está relacionada con la salud global, él habla que, bueno, hay una distribución universal de triatóminos. Y yo cuando estudié este problema de enfermedad de Chagas, yo pensé que triatóminos solamente había en América Latina. Y ahora vimos que no solamente en América Latina, también lo hay en los Estados Unidos, ¿no? Y un amplio territorio del país. Y tú me comentabas que hay en países asiáticos, sí, ¿no? en sudeste asiático. En sudeste asiático. Hay unas 10 especies. Unas 10 especies, pero posiblemente no sean a lo mejor transmisoras de Trypanosoma cruzi, no lo sabemos. Que yo sepa, no han sido reportadas como portadoras de tripanosomas, y de hecho no hay una incidencia de la enfermedad. Eso están reportadas en Sri Lanka, en Vietnam, en Tailandia, en Birmania. Posiblemente. El parásito está. Trypanosoma cruzi, no que yo sepa. En estos No, en Asia. ¿El parásito está? Pregunto. No que yo sepa. Y de hecho estas especies han sido reportadas desde el punto de vista taxonómico. Claro. Pero que yo sepa, que tenga información, no que se haya encontrado que tiene parásito y que no haya una incidencia de la enfermedad en esas regiones, porque también tendría que haber un efecto migratorio, es decir, la enfermedad es originaria de Latinoamérica, bueno, de América, no de Latinoamérica, de América, del Nuevo Mundo, digamos, y no, como ya vimos, yo no conozco exactamente el tema, pero los flujos migratorios no van ni a Birmania, ni a Sri Lanka, ni van a Tailandia, o salvo, bueno, turismo, pero ¿qué hace turismo en Tailandia? No es normalmente el que sufre la enfermedad. Sí, bueno, habría que señalar también que los efectos migratorios, o sea, la migración como factor de riesgo para la introducción de esta enfermedad en países no endémicos, efectivamente la mayoría son los flujos que van de países latinos hacia países desarrollados, ya sea Estados Unidos, Canadá o Europa, ¿no? O países del Asia o del Pacífico Occidental. Sin embargo, aquí también es importante señalar que personas que viajan por diferentes razones de zonas no endémicas a zonas endémicas y que permanecen algún tiempo en esas zonas, pues tienen el riesgo de ser infectados, ¿no? Y regresar a sus países con una infección evidente o una infección asintomática, y que más adelante los puedan detectar con un problema crónico, ¿no? Porque esa posibilidad existe. Entonces, a eso se refería el profesor Rodríguez Coura con la distribución universal de estos triatominos, pero también decíamos la adquisición de la enfermedad en viajeros que van a Latinoamérica, ¿no? Y los nuevos retos para los países no endémicos, bueno, hay retos epidemiológicos, por supuesto, económicos, sociales y políticos. O sea, no sabemos, por ejemplo, si un médico que está en Rochester puede diagnosticar adecuadamente un paciente que tiene enfermedad de Chagas, sintomático o no asintomático. Entonces, para los Estados Unidos va a representar obviamente un gran reto. A lo mejor hasta de modificar su forma de poder hacer encuestas epidemiológicas, sobre todo en zonas donde hay un gran flujo de población migrante, ¿no? Por supuesto, los riesgos principales de transmisión, ya decíamos, en países no endémicos es la transfusión de sangre, el trasplante de órganos en menor cantidad y la transmisión congénita. Esos son las principales vías de adquisición de la infección en países no endémicos. Y bueno, lo que decíamos aquí al final es fortalecer la medicina del viajero, o sea, orientar al viajero cuando va a viajar a zonas endémicas para diferentes enfermedades, sobre todo cuando va a permanecer más tiempo, ¿no? Yo recuerdo aquí que alguna vez hablamos, Berta, de los casos de fiebre amarilla, ¿no? O sea, las personas que van a viajar, por ejemplo, de México a la zona amazónica en Brasil, pues tienen que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla, ¿no? Y que eso tiene que ver con lo que tiene que ver con la medicina del viajero. Y ya para terminar, solamente esas referencias que están ustedes viendo ahí, que están invitando pues a los investigadores, a las instituciones y a los gobiernos a poner mayor énfasis en la enfermedad de Chagas, que tiene una relevancia muy importante en las poblaciones. Y yo creo que con eso terminamos la presentación y estaríamos entonces en posibilidades de entrar a la sesión de preguntas y comentarios.